Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos, chicas, ¿cómo están? Soy Andrés. Hoy los invito a realizar el ejercicio de primeros parciales del examen 5 que se llama Piratas. En particular, en esta presentación nos vamos a focalizar en el árbol de decisión. Como ven, el ejercicio es muy largo y tiene otros ejercicios dentro, pero nosotros vamos a resolver, por lo menos en esta parte, el árbol. De la misma manera que les recomendé cuando hicimos el de las vacaciones de Juan, la idea es que ustedes puedan, antes de ver el video, leer el ejercicio completo, marcarse las cosas importantes, las cosas que hay que tener sí o sí en cuenta a la hora de hacer el árbol. Y en particular lo que les voy a pedir en este caso es que intenten hacerlo. No importa si se equivocan, este es el momento de equivocarse, este es el momento de preguntar, a pesar que capaz piensen que es algo sencillo de preguntar o sienten que no lo pueden hacer completo, no importa. Este es el momento para, por lo menos, encararlo, por lo menos armar las alternativas, armar quién es el decisor, entender los nodos de acontecimiento, los nodos de decisión, entender un poco las probabilidades, cómo se manejan los resultados, el objetivo. ¿Se acuerdan que les había marcado en el ejercicio de las vacaciones de Juan el objetivo? Entender bien en claro qué es lo que vamos a hacer. Y para esto lo que preparé en la próxima slide, lo que van a ver es una serie de pistas del árbol. Y la idea es que si están trabados y no saben cómo continuar, miren las pistas y si justo una de esas pistas los ayuda a continuar, que pongan pausa en el video y que continúen el ejercicio por su cuenta o en grupo si están en llamada. Es muy importante practicar y que se animen a terminarlo por su cuenta. Entonces, las pistas que les voy a dar son de todas las alternativas, de las variables un poco. Entonces, si justo esa pista los ayuda, ponen pausa, van a su ejercicio y lo intentan seguir. Y así con todas las demás pistas. Y obviamente al final va a estar el ejercicio terminado. Bueno, lo primero que tenemos que saber, esto lo saben, ya es entender quién es el decisor, en este caso es el capitán decisión. Y la parte de árbol de decisión arranca en el texto donde dice hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Esto ya nos da más o menos una pista de cómo van a ser las alternativas. ¿Se acuerdan lo del objetivo? El objetivo en este caso sería decidir hacia dónde ir con la tripulación. Y la segunda pista que les voy a dar es los resultados. En este caso, los resultados se miden a través de grado de satisfacción. El ejercicio termina diciendo qué es lo que me conviene hacer y por lo que vemos, todas las alternativas las mide por un grado de satisfacción. Y entonces, si es un grado de satisfacción, la que más le conviene es la que le da más satisfacción. Ustedes van a ver que en el ejercicio les habla de óptimo un 100%, que se aburre un 50%, más o menos un 70%. Entonces, para resolver el ejercicio vamos a tener que focalizarnos en eso, ¿no? En qué alternativa le da mayor satisfacción, o sea, el número más alto. Bueno, siguiente pista. Vamos a trabajar un poco con las alternativas que nos da el texto. Del sur nos habla de una gran armada y de repente en el texto nombra que no sabe si existe, no sabe si se la puede llegar a encontrar. Se pregunta qué pasa si le enfrentan a la Gran Armada y si ganan o no frente a esta Gran Armada. Entonces, acá la pista sobre esta alternativa puede ser que estas son variables no controlables, porque si se dan cuenta, nos habla de probabilidades, de enfrentarla, de encontrarla, nos habla de incertidumbre frente a las probabilidades. Entonces, si tenían alguna duda sobre esta alternativa, ahí le está dando la pista de que hay variables no controlables que afectan a esta alternativa, que es si existe o no la armada, si la encuentran o no, si se enfrentan o no y si ganan o pierden en este caso. La segunda pista va directamente, perdón, no creo que es como la quinta pista que les doy, pero bueno, la segunda alternativa es el este. Y acá la pista que les puedo dar es que si ustedes bien leen el párrafo que habla del este, no nos da mucha información, solo nos dice que hace frío, que es un clima medio raro, desconocido, y directamente salta a la parte donde dice que tan incierto y desconocido es el este, que cualquier acontecimiento ocurrido allí suena a aventura. Digamos que este rumbo ciertamente ofrece un pequeño grado de satisfacción y nos dice 60% de satisfacción. Y después ya no nos da más información del este, salta directamente al oeste. Entonces la pista acá es que puede haber alguna alternativa que no tenga ninguna variable no controlable, y
y que directamente ya nos dé el resultado de dicha alternativa. Y en cuanto al oeste, les marqué una frase acá que es con esta frase ustedes capaz pueden llegar a darse cuenta cómo encarar el árbol. Se las voy a leer. Una vez allí debería ver si acatar la ley tan claramente establecida o seguir realizando mis delitos. Y les marqué en verde el debería ver, porque esto parece ser como que el capitán es el que decide si acatar la ley o no. O sea, si va al oeste, tiene la posibilidad de acatar la ley en su totalidad, acatar la ley con deslices o directamente no acatarla. Entonces, esos pueden ser, eso es lo que decide el pirata. Entonces, esto es una decisión. Y a partir de saber que es un nodo de decisión, podemos entender de que se amplían las alternativas a ir al oeste cumpliendo la rajatabla de la ley, ir al oeste cumpliéndola con deslices o ir al oeste no cumpliendo nada. Entonces ahí ya vemos que las alternativas son más de 3, sino que son en total 5. Y después el texto habla un poco de cada alternativa, ¿no? Dice que si la cumple la rajatabla va a ser aburrido y después no nos da más información, así que puede ser que no tenga ninguna otra variable que lo afecte y ya nos dice el resultado. De cumplirla con deslices se pregunta qué pasa si que lo pueden llegar a pescar o no y si van a ser buenos, benevolentes con ellos en el caso de que lo pesquen. Y de no cumplir absolutamente nada la ley, también se pregunta que capaz están ocupados las personas que hacen cumplir la ley y en el caso de que no estén ocupados, se pregunta si lo van a destruir o lo van a dejar regresar sano y salvo. Bueno, hasta acá las pistas. La idea es que de nuevo, si quiero hacer hincapié en esto, perdón por ser repetitivo, pero es muy importante que se animen a hacer el ejercicio por su cuenta. Así que en el caso de que estaban trabados y no sabían cómo encararlo, con estas pistas creo que ya más o menos tienen un panorama. En verde están marcadas las variables no controlables, ya les marqué más o menos cuáles son las alternativas. Y también ya les dije que se miden en grado de satisfacción, así que podrían ya empezar a armar el árbol y trabajar con las probabilidades de cada una. Así que nada, si todavía aún no lo pudieron hacer, les recomiendo que pongan pausa y lo intenten hacer. Si no, ya en el próximo slide vamos a empezar a hacer el árbol. Entonces empezamos con el árbol. La primera alternativa es al sur. Y en el sur nos dice, lo de la Gran Armada era lo del sur, ¿se acuerdan? Y dice que la probabilidad de que esta armada exista es del 80% porque yo he visto pruebas de su acción. Entonces, la primera variable no controlable justamente es si existe o no una armada. Y nos dice que el 80% de probabilidades de que exista, entonces en consecuencia es un 0,2 porque la probabilidad tiene que sumar 1 en este caso, estamos trabajando con decimales, entonces es 0,8 y 0,2 no. Después se pregunta, o el texto continúa mejor dicho, que nos encontremos con ella es totalmente incierto. Entonces se pregunta si se la encuentra. Entonces, si existe la armada, se la encuentra sí o no, nos dice es totalmente incierto. Entonces, ¿qué poníamos cuando no tenemos mucha información de la probabilidad y nos dice que es incertidumbre, que no, que es totalmente incierto? 0,5 y 0,5 las probabilidades de que encuentren la armada. Y después dice que el hecho de que si nos encontramos tengamos que enfrentarla es 90% probable. Entonces acá la otra variable es enfrentarlas o no enfrentarla a la Gran Armada. Y como ven, la rama se va por el sí, ¿no? Porque existe la armada, sí. ¿Se la encuentran? Sí o no. Sí, si la encuentran, se la enfrentan sí o no. Entonces vemos cómo el árbol ya se está armando. Y en enfrentarla dice que hay un 90% de probabilidades de enfrentarla. Entonces 0,9 es sí y no 0,1. Y el resultado de este enfrentamiento es totalmente incierto. Entonces también se pregunta si van a ganar o no frente a esta armada cuando se enfrenten. Y nos dice nuevamente que es totalmente incierto, como nos pasó en la parte de si se la encuentran o no. Entonces sabemos que es un 0,5 y un 0,5. Ahí finalizó las variables no controlables de la primera alternativa. Y bueno, yo lo extendí las flechas para empezar a trabajar con los resultados. Le voy a leer el primer párrafo que dice, en realidad vamos por aventura, por lo cual lo mejor que nos puede pasar es que exista, nos enfrente y le ganemos, es un óptimo un 100. Entonces, existe sí,
La encontramos sí, la enfrentamos sí, le ganamos sí, entonces el primer resultado de la rama esta es un 100%. Y después dice lo peor es que exista, que nos enfrentemos y perdamos. Que exista, que la encontremos, que la enfrentemos, pero que perdamos. Entonces lo peor es un 0. Después nos da mayor información de las otras ramas. No, está bastante claro. 70, 50 y 50. Obviamente si tienen alguna duda de la interpretación de este párrafo se pueden contactar conmigo, pero no tampoco quiero hacerlo muy largo el ejercicio. Está clara esta parte. Pasamos al este. ¿Se acuerdan la pista? Que puede pasar que haya alternativas que no tengan variables no controlables que la afecten. En este caso pasa eso. Directamente saltamos a el resultado que es un 60% de satisfacción, pequeña satisfacción. Y ahora sí pasamos al oeste, que esta parte es muy importante para interpretar bien el texto y no equivocarnos. ¿Se acuerdan que dijimos que les había marcado esa frase de él es el que decide si acatar la ley o no? Entonces, como hay una decisión, él puede decidir si ir al oeste aplicando la ley de rajatabla, ir al oeste aplicando la ley con deslices o ir al oeste y directamente no aplicar la ley. Por eso dividimos esto en 3 alternativas y en total van a ser 5. Al oeste aplicando la ley a rajatabla dicen que va a ser aburrido, entonces, y no da mayor información, esto quiere decir que no hay ninguna variable no controlable que afecte a esta alternativa, entonces directamente ponemos el resultado de 50. En cuanto al oeste con deslices, habla un poco de que pueden pescarlo o no y que de acuerdo a esto que sean o no benevolentes. Entonces, puede pasar que lo pesquen o no, o que sean, se pregunta si van a ser benevolentes o no. Entonces, para trabajar con las probabilidades, acá sabemos que no sean benevolentes es un 90, entonces acá ponemos 0,9, en consecuencia ponemos en sí que sean benevolentes un 0,1, y el párrafo termina diciendo que no creo que me pesquen porque no tienen muy desarrollada la custodia, es decir, que solo existe un 10% de probabilidades de que ser descubierto, entonces que me pesquen un 0,10 y que no me pesquen un 0,9. Agrandamos la flecha para trabajar con los resultados. Les leo el párrafo donde habla un poco de los resultados para entender la situación. Dice, si no me pescan, mi versión sería 10 puntos mayor que la obtenida burlando a la Armada Invencible. Si me pescan y no son benevolentes, tendré que hacer buena letra, por lo cual nuevamente me aburriría igual que acá. Pero si lo son benevolentes, puedo insistir en divertirme porque se trata de una nueva oportunidad y obtendría entonces igual diversión que si no me pescan. En ese párrafo que hay mucha información, nos da los resultados de estas 3 alternativas. Dice, si son benevolentes, puedo insistir en divertirme porque se trata de una nueva oportunidad, obtendría entonces igual diversión que si no me pescan. Y que si no me pescan, arranca el párrafo diciendo mi versión sería 10 puntos mayor que la obtenida burlando a la Armada Invisible. Burlando a la Armada Invisible es que la encontramos pero no la enfrentamos, pues la burlamos, es un 70, entonces 10 puntos más es 80. Entonces, dice que si no lo pesquen es 80, que sean benevolentes es lo mismo que no la pesquen 80 y que si no son benevolentes se va a aburrir, que va a tener que hacer buena letra, entonces un 50% porque sabemos que aburrirse es igual a 50. Y llegamos a la última alternativa. Esta parte, si no fui muy claro, pregúntenme después. Yo creo que leyéndolo lentamente y marcándolo en el árbol se van a dar cuenta que es con trampa porque parece como mucha información, que tenemos que ir a buscar la alternativa 1, pero no se preocupen, si lo leen lento no va a ningún problema. Igual si es algo que no se entendió, por favor no duden en escribirme. Y pasamos a la última alternativa, al oeste sin cumplir la ley. Nos dice que si no respeto la ley lo más mínimo, las reacciones pueden ser diversas e igualmente probables. Acuérdense de esa frase, igualmente probables. Y nos dice que pueden estar ocupados o no, en cuya condición me divertiría de lo lindo, tanto como si le ganáramos a la Armada Invisible, o puede ser que decidan actuar violentamente para mandarme de regreso o para destruirme. Entonces, en el caso de que no estén ocupados, ahora lo de la probabilidad lo vemos, quiero terminar de hacer el árbol,
puede ser que lo destruyan o que lo manden de regreso según el texto. ¿Por qué creen que puse 0,5 y 0,5 en en los dos nodos? Porque el párrafo arranca justamente diciendo que las reacciones pueden ser diversas e igualmente probables. Entonces, como son igualmente probables, es 0,5 y 0,5 de ambas situaciones, que estén ocupados o no y que lo destruyan o los dejen regresar. Y ahora sí, completamos los resultados. Dicen, obviamente, esto es sentido común, ¿no? Si lo destruyen, no creo que sea algo que lo satisfaga al pirata, así que por eso es un 0. Si no están ocupados pero lo dejan regresar, dice, de regreso me aburriría en los martes del norte, entonces aburrir sabíamos que era el 50. Y en el caso de que no estén ocupados, entonces dice, puede ser que estén muy ocupados en sus cosas y no hagan nada, en cuya condición me divertiría de lo lindo, tal como si le ganara a la Armada Invisible. Sabemos que la Armada Invisible era la de la primera situación, si le ganamos es un 100, entonces es un 100. Y de esta manera finalizamos el árbol y ahora ya podemos empezar a completar los nodos. Esto es mucho más sencillo, así que lo voy a hacer más rápido. Acá obviamente 100 por 0,5 más 0 por 0,5, 50. Lo mismo acá. Comparamos este nodo con el 70, 70 por 0,1 y 50 por 0,9. Lo mismo acá, 51 y 50,8. Esto hagan las cuentas. Si tienen alguna duda de las cuentas, me escriben. El este no tenemos que hacer nada, directamente 60. La del oeste tampoco tenemos que hacer nada. Y la del oeste con deslices hacemos lo mismo que hicimos antes. Voy completando los nodos. Si esto hay alguna duda de nuevo, si tienen alguna duda del resultado, me escriben, pero esta parte es bastante sencilla ya cuando tenemos todo el árbol armado. Y llegamos a esto, ¿no? Al sur 50,8, al este 60, al oeste aplicando la ley, la rajatabla 50, al oeste con deslices 73,7 y al oeste sin cumplir la ley 62,5. Y como les había adelantado antes, tenemos que decidir con el pirata la alternativa que más satisfacción le dé, así que en este caso es 77,3 es el número más alto, así que al oeste con deslices sería la solución. Bueno, con esto terminamos el ejercicio, así que nada, cualquier consulta que tengan, sea de este ejercicio o de otro ejercicio que estuvieron viendo, no duden en comunicarse con nosotros que vamos a estar para ayudarlos. Un saludo muy grande y bueno, nos vemos la próxima.